Ok, vamos a iniciar con la clase de hoy. Hola a todos. Bueno, antes de iniciar, recuerden algunas cuestiones que ya les había comentado la vez anterior y que están en el correo, bueno, en el mensaje que les mandé por plataforma, que todas las clases, el enlace está en la plataforma y que en todas las clases hay un foro de asistencia que tienen que dejar ahí su primer apellido y su nombre. En ese orden, primer apellido y nombre. Pero ya sé Yo que ahorita esto lo puedo corregir. pues ya no es necesario porque solo son 4 alumnos, pero imagínense que fuéramos 20, entonces sí es necesario que lo hagan. Bueno, eso se los comento porque sí, revisen su plataforma, ya les había dicho que siempre va a estar, el enlace es el mismo como se habrán dado cuenta, es exactamente el mismo enlace todas las clases, entonces pues ahí no debería haber problema porque es el mismo siempre. El que acaba de mandar Luis por el WhatsApp pues les va a servir también para cualquier otra clase de esta Eso. materia. Y si no, pues siempre va a estar en la plataforma junto con los datos de contraseñas y eso, aunque no se los debería pedir, pero bueno. Bueno, comenzando Consiéntanos, respecto a la... profe. Mande. Consiéntanos. No. Respecto a lo que va a ser la clase. Ok, del video que vieron, como se habrán dado cuenta, habla a favor de el ateísmo, ¿ok? Ahorita vamos a platicar un poco el video. ¿Cómo se llama la unidad o esta unidad? Bueno, pues se llama entre la impugnación de lo absoluto y la moralización del mal, ¿ok? No vamos a ver a todos los autores que hablan en contra de Dios o de la idea de Dios, pero porque también en la siguiente clase vamos a tocar un poco de ese punto. Entonces no es que los vayamos a ver a todos, pero sí es importante pues que lo sepan, ¿no? Ok, antes de comenzar el video, hay que recordar básicamente lo que lo que estaba mencionando en la clase anterior. Primero, que la teodicea es una disciplina filosófica y por lo tanto es completamente racional. Aunque hay autores que puedan utilizar libros sagrados, especialmente la Biblia, para sacar alguna que otra información, en general, o sea, no se fundamentan como una cuestión religiosa o teológica, donde pues lo que dice la Biblia es la verdad absoluta. Más bien la Biblia o los libros sagrados se utilizan como una guía para partir la reflexión, pero no como una verdad absoluta o indemostrable o que no se puede dudar. Porque de hecho lo que haces en filosofía es eso, ponerla en entredicho o en una crítica para sacar de ahí tanto lo positivo como lo negativo o lo que es verdadero de lo que es falso. La segunda cuestión que es importante recordar. Mencionábamos que el ser humano... bueno, la otra cuestión importante a recordar. La teodicea, o teología natural, o filosofía elemental, como aquí le llaman en esta universidad, no es lo mismo que la teología revelada, ¿ok? Y no es lo mismo que religión. Entonces, cuando hablamos de Dios en filosofía, no estamos hablando de Dios en el sentido de las religiones. Que cabe aclarar que cada religión va a tener su propio punto de vista sobre cómo es Dios y pues sus propios dogmas al respecto. Entonces esa parte a nosotros no nos interesa porque no estamos hablando de religión, estamos hablando de Dios. Y que también es importante hacer esa diferencia. No hablamos de religión. O sea, la religión entendida como una cuestión de la búsqueda del hombre hacia Dios, no estamos hablando de eso, no nos interesa si el hombre busca a Dios o no, que eso ya es cosa de filosofía de la religión, sino nos interesa en sí mismo el concepto y la idea de la existencia misma de un ser superior llamado Dios, o le que puede llamar Dios absoluto o como le quieran llamar, pero que pues básicamente es muy independiente de si nosotros lo buscamos o no y de si nosotros nos organizamos socialmente hablando o creamos un conjunto de creencias para llegar a él, ¿no? Dicho lo anterior, también habíamos mencionado en la clase anterior que tenemos que tenemos varias clases de apertura que demuestran que el hombre busca y necesita algo más que simplemente pues existir. Como lo es la apertura ética, es decir, nos vemos afectados por nuestras acciones y nos sentimos responsables de ellas. Inclusive los que no se sienten responsables de cualquier manera saben que tienen que responder ante algo en algún momento. Es decir, puede ser que no sientan culpa, pero saben que son responsables de algo, ¿me explico? O sea, que ellos son los autores de ciertos actos, que también podríamos llamar libertad en ese sentido. Y la otra apertura va a ser la apertura estética, donde nosotros, más allá de lo material, vemos un valor y vemos algo que está, o sea, que no es propiamente material, pero que está presente en lo material, como es la cuestión de la belleza, y que lo podemos ver sobre todo en la naturaleza y en las artes. Y por último, la apertura metafísica, que es justamente la que nos hace ver
una unidad entre los seres y que en esa apertura metafísica entran varios problemas, como el problema de la existencia del sufrimiento, de la existencia de la muerte y de la existencia del mal. ¿Ok? Entonces, básicamente eso fue lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces hoy? Ya dijimos que existe esa apertura, pero obviamente hay quien niega que esa apertura, o sea, la apertura existe. Vamos a decir que ese es el fundamento de la filosofía de la religión. Somos seres abiertos a algo trascendente, ¿ok? Y entonces en filosofía de la religión se va a llegar a hacer una afirmación que dice que todos los hombres son religiosos, bueno, todos los seres humanos somos religiosos por naturaleza, ¿de acuerdo? Y puede ser ateo, pero sigue siendo religioso por naturaleza. ¿Qué se entiende? Y obviamente esto es discutible, pero ¿qué se suele entender en filosofía de la religión, de acuerdo con algunos autores por religión? Pues básicamente esta búsqueda de lo trascendente. Hasta ahí estaríamos hablando de la búsqueda del hombre a Dios, ¿ok? O sea, hasta ahí es esa parte, es la parte religiosa, que es muy independiente de que si Dios existe o no. Podría ser que Dios no exista y sin embargo pues seguimos siendo seres religiosos. Bien, pasemos entonces ahora a lo que sí nos debe interesar. Ya que el ser humano busca a Dios, ¿hay forma de conocer a Dios? Bueno, pues la respuesta que acaban de ver justamente en el video es que hay ciertos autores que dicen que no. Quiero que me digan de los que alcanzaron a ver del video qué razones o qué, sí, o sea, qué argumentos dan en general para negar la existencia de Dios. ¿Pero a quién le preguntó? Al que quiera responder. Bueno, creo que soy el único. Pues yo estaba viendo que los argumentos que da de la existencia de Dios es que no ay, profe, permítame. Como ustedes lo recuerden, no es necesario que sea tal cual como lo decía el video, pero sí más o menos lo que ustedes recuerden. Como yo lo entendí, Ajá. que la existencia de Dios, no, o sea, que existe, no por el simple hecho que digan que no existe, que por las cosas, ¿cómo se llaman? No natural, no sé, profe, no tengo la idea, pero no la escupo todavía. Ok, piénsala tantito, Farret, de lo que alcanzaste a ver del video, ¿como qué argumentos dan en contra de Dios? Pues, bueno, yo entendí que sí existe, pero no existe, ¿no? O sea, sí, que no existe porque no es tangible, porque no es algo que se pueda comprobar, pero pues como dices, no lo puedes ver, pero tampoco puedes decir que no existe. Pero como no es algo comprobable, pues no. Ok, a ver, Farret, ¿cómo lo entendiste tú? pues así, profe, o sea, que sí existe para la gente que cree en él, pero Ok. para la gente que no tiene como tal, o bueno, me incluyo yo, porque supongo que abajo por eso lo dijo, no tiene un argumento válido el hecho de que dicen que hay un Dios. ¿Cómo saben que hay un Dios? ¿Cómo saben que existió? ¿Cómo saben que hizo todo eso? ¿No? O sea, la mentalidad, o sea, la mente de una persona atea o no creyente es diferente a una persona que sí cree, pero a lo mejor lo que no cree es en la religión, en el cristianismo, pues en este punto, en la cuestión de los cristianos o los católicos. Porque hay gente que sí cree, pero no tiene una religión. Hay gente que de plano no cree porque no tiene un argumento válido todo lo que dice la Biblia o lo que predican en las iglesias. Bueno, eso yo tengo entendido, no sé si sea así como lo quiso dar a entender el video. Ok. Tengan presente que pues, el video igual puede tener sus errores, no quiere decir que sea perfecto. Y por eso es que es filosofía. De acuerdo, ok, entiendo la idea más o menos a lo que quiere decir. Es decir, el ateo obviamente de nada sirve que le quieras demostrar la existencia de Dios porque simplemente ya asumió que no existe y el creyente va a hacer lo mismo, pero al revés, ¿no? Ajá, exactamente. El creyente sí. Okay. Eso. De acuerdo, perfecto. ¿Dónde está Tere? ¿Me escuchas? Sí, Okay, sí, lo escucho. El video dio varias razones, no, esa es una, pero ¿qué otras razones les dio el video?
Pues yo, el punto donde ahora sí que quedé así porque el autor comenta que desde niño a él le inculcaron la religión cristiana, bueno, católica, que era creyente, por ser, bueno, desde niño es lo que sus padres le inculcaron, pero conforme fue creciendo, él pues tenía sus dudas, empezaba a preguntar, ¿no? O sea, cómo es que existe Dios y no lo puede ver. Entonces yo creo que mientras uno más conoce, más lee, se va dando cuenta que lo que nos inculcan desde pequeños a veces, podría ser ignorancia, es lo que yo entendí. Ok, perfecto. Luis, ¿otro argumento que hayas tú escuchado en el video? ¿De que Dios no existe? Ajá. Mire, pues yo lo digo con mis palabras. Sí, sí. Dicen que Dios no existe porque no hay nada comprobable. Todo lo que ha estado escrito en la Biblia lo escribió, pues, lógicamente, una persona que no fue Dios, que relató todo eso, pero pues no es algo que sea comprobable como ciencia tal como es. Más que todo los científicos son quienes pelean esa cuestión de que Dios no existe, y los religiosos, hablando de todas las religiones, dependiendo del nombre que le pongan a su Dios, pues pelean que sí, porque fueron creciendo con esa ideología. Ok. Y básicamente esos son todos los argumentos que da el video, ¿o hay más argumentos además? Pues hay más. Ok. A ver, veamos. Teresa, ya lo mencioné, Farret. María entró y se volvió a salir, ¿verdad? Creo que está fallando su internet. Ah, ya, ok. Le voy a preguntar. De acuerdo. ¿Se acuerdan de ya mencioné, de los argumentos que ya me dijeron, ya, o sea, ya esos tres, de alguna forma ya los han mencionado ustedes? ¿Qué otro argumento, además de estos, da el autor del video? Sobre que el Dios que crearon o pusieron en la Biblia fue no una réplica, sino se fue basado en los ancestros antes de él. Ok. Según yo entendí eso. Ok, veamos bíblico. Creo que bíblico lleva acento. Que Dios solamente, o sea, si haces las cosas bien, te premia, si las haces mal, te castiga. Entonces es con el que, por ejemplo, el autor no está de acuerdo. Por eso él, pues está no en contra, sino es ateo, porque, bueno, yo entendí que él entiende que cómo es posible que un Dios sea solamente, que te recompense o te castigue, que te manda ahora sí que al cielo o al infierno solo por hacer una cosa bien o una cosa mal. Ok, perfecto. Logró entrar María, creo que sí. María, ¿me escuchas, María? La religión dice eso. ¿Cómo? Que se supone que la religión dice que Dios no castiga. Yo tengo entendido que Dios no castiga. O sea, Dios es todo amor y todo esto y no castiga. Nosotros mismos somos los que al final del camino tenemos una consecuencia sobre nuestras acciones, porque por eso dice ahí, tenemos libre albedrío. Entonces no nos castiga. Realmente nosotros somos los que llegamos a ese punto. Okay, ahorita vamos pero es como... Bueno, ajá, yo pienso tenía esa duda con ese señor, porque él dijo castiga, no castiga. Ajá. Okay, ahorita vamos yo entendí que... Ajá. Perdón, Teresa, continúa. Yo entendí que, por ejemplo, su libro es la Biblia. Él nos da las reglas. Si uno no obedece las reglas, pues es lógico que te van a poner un castigo. Entonces, si haces las cosas bien, pues te va a ir bien, no te van a castigar. Si haces las cosas mal, es donde él comenta que es castigo. Entonces, nos castigamos por no obedecer lo que la Biblia dice. Es lo que entendí. Ahorita vamos a hablar de esa parte. Ahorita vamos a hablar de todo eso, porque ahorita les quiero hacer una pregunta crítica. Ok, María, ¿me escuchas bien? María, ¿me oyes? María, mírame. ¿Dónde está María? A ver, creo que está conectando al audio. No sé. Es una canción eso. Es que es una canción, ¿no? Eso. De hecho, es una canción de la iglesia. A ver, María, ¿me oyes?
Me mandó un mensaje que dice que sí estuvo, pero no escuchaba. Creo que se salió. Ok, es que veo que sí Que está no conectada, escucha. pero se está conectando al audio. Está Ah, conectando su audio apenas. Ok, bueno, a ver si se Ah, conecta María. rápido. Ok, Sí. Farret, tú eres la que dice que no cree en Dios, ¿verdad? O bueno, no crees en la religión, mejor dicho. ¿O tú en qué No, dirías? yo no dije eso. Bueno, No creo en los argumentos que los sacerdotes dicen. Y no fue porque no crean, sino por todo lo que ha pasado. Cómo ok, una persona puede hablar sobre Dios cuando hace cosas malas. Pero sí creo en Dios. ok, de acuerdo. No soy Entonces, atea, profe. sí crees en Dios, pero no crees en los religiosos. En la religión. Ok, perfecto. No, te lo preguntaba nada más para aclarar esa parte. Es que pensé que sí. ¿Alguien de aquí es ateo? Así que diga, yo sí soy ateo, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios, profe. Pero eres budista, ¿no? Así es. Ok, perfecto. Pero Al no es final un crees en un culto. Dios. Tú en lo personal, ¿por qué no crees en Dios? O sea, aquí me estoy saliendo de lo del video porque, bueno, ahorita voy a decir por qué me estoy saliendo del video, pero a ver, ¿tú qué razones dirías para decir que Dios no existe? ¿Me escuchas, Luis? Creo que se salió Luis o no sé qué pasó. A ver. Luis, ¿me oyes? Bueno. ¿Me escuchas? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ay, con tanta tecnología que traigo acá ya no tengo nada. Mire, yo no creo porque soy más de que me comprueben. Y hay muchas cosas que la Biblia misma se contradice. Ok. Como dice, el Dios es bueno. Ahí voy a lo que yo puse en mi ensayo. Si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? ¿O por qué si existe Dios, no existe la bondad? La bondad existe, la maldad existe, así como existe un Dios. Pero ¿por qué alabar a Dios? Solamente es cuestión de fe. Antiguamente se alababa o se tenía miles de dioses. La religión católica se nos vino a imponer. Y entonces, bueno, la mayoría son católicos porque así se los impusieron sus padres, no porque lo eligieron. Ok. Y hasta cierto punto no estoy de acuerdo. Ok. ¿Alguna otra razón más? Pues por el momento son las que se me acuerdan. No, perfecto, está bien. De acuerdo. Quiero que vean esto. Lo de aquí abajo, lo que tengo aquí arriba es lo que dice el video, ¿de acuerdo? Lo voy a poner con un colorcito para ver si se entiende. Lo voy a poner en rojo. Ok, esto aquí arriba en rojo es, ¿cómo se llama? Lo que decía el video, ¿de acuerdo? Y lo que está aquí abajo es lo que dice Luis, que es pues ahora sí que este es más personal porque obviamente este es más bien lo que él ha ido pensando o ha justificado sus creencias a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, están bastante similares. Realmente no dice cosas que sean diferentes a las que dice el autor del video. ¿Ok? Que por cierto, Luis, hay una pequeña contradicción en lo que decías, porque existe la maldad, pero también existe la bondad. Entonces, o también debería existir la bondad, dices que la bondad sí existe, entonces, bueno, ¿debería existir o sí existe? Bueno, esa es una contradicción que sí tienes que analizar profundamente, porque sí es una contradicción. Pero analicemos ahora estas dos. De acuerdo con el video, no hay una evidencia que comprueba que existe, es decir, cualquiera podría creer lo que quiera y simplemente no podemos comprobarlo de una manera clara. Segundo, no lo dice con estas palabras el autor, más bien yo lo deduzco a partir de lo que ustedes entendieron, ¿de acuerdo? Que puede ser consecuencia del contexto cultural, es decir, en ciertas culturas está enseñado que Dios existe y que esto es así, así asado, pero pues hasta allá. Y como si lo unimos a lo primero, como no puede ser comprobado, pues ¿cómo sabes que lo que te enseñaron es correcto? Porque Tercero, te lo están inculcando. Exacto, pero es a lo que voy. ¿Cómo sabes que existe realmente si es una enseñanza y no es algo que tú hayas visto? ¿Me explico? Tercero, las personas, culturas, bueno, puse personas, pero en general podríamos decir la cultura, crean a los dioses. Tampoco lo dice con estas palabras el autor, pero lo deduzco a partir de los argumentos que ustedes Pero dan. así es. ¿Ok? Cuarto, el dios bíblico está basado en dioses anteriores, que creo que lo dijo Teresa. ¿Ok? Que en pocas palabras, pues básicamente, pues no es que haya sido algo novedoso, sino simplemente es la unión de varias ideas previas que se han ido más o menos purificando y de ahí sacamos la idea del dios bíblico.
Y quinto, el hecho de que Dios castiga de acuerdo a la visión del autor. Todo esto es lo que decía el autor del video, ¿de acuerdo? Si lo comparamos con lo que dice Luis, dice las contradicciones bíblicas, que también es lo que suelen decir muchos ateos, es decir, la Biblia se contradice. Dos, la existencia de la maldad, es decir, la maldad existe, por lo tanto, ¿cómo es posible que exista un Dios que sea bondad? Aquí sí se contradijo un poquito Luis, como te decía anteriormente, porque dices que no existe que existe la maldad y que debería existir la bondad también, pero que la bondad, ya no te entendí, más bien como que o yo no te entendí o no lo explicaste. Pero bueno, básicamente ahí me parece que hay una contradicción porque afirmas que existe la maldad, perfecto, en eso estamos todos de acuerdo, pero también existe la bondad, que también lo dijiste, también estamos de acuerdo. Entonces, pues querría decir que podría existir Dios y no habría ningún problema con que exista la maldad. Pero bueno, ¿cómo sabe que existe? ¿Porque existe la maldad o porque existe la bondad? Porque existiría la bondad. Aunque si se dan cuenta, yo no les he pedido que sigan leyendo el libro que les dejé al principio más que para la tarea. Pero si se dan cuenta, en ese libro menciona que hay un autor que dice que la existencia de la maldad es, de hecho, evidencia de que Dios existe. La verdad, nunca he leído cómo podría ser eso posible, pero bueno, hay autores que dicen que siempre va a haber un equilibrio. Por ejemplo, en el punto de vista más oriental, pues para ellos sí debería haber este equilibrio. Aunque realmente el yin y el yang no tiene que ver con la maldad, sino más bien con el equilibrio de fuerzas universales. Pero pues podríamos decir que el equilibrio sería la bondad y el desequilibrio pues sería la maldad, ¿no? Pero pues básicamente que donde hay uno... ¿Dios dónde queda? Mande. ¿Dios dónde queda? Si existe el bien y el mal. Dios quedaría por encima de esas dos cosas. Desde un punto de vista oriental. Póngase el chip oriental. Los orientales no hablan de bien o mal, ¿ok? Ajá, así es. Ellos hablan de equilibrio y obviamente pues lo contrario del equilibrio sería el desequilibrio. ¿Dónde estaría Dios? Dios estaría por encima del equilibrio y el desequilibrio, porque Dios sería el medio. Aquella fuerza que se encarga de que todo se equilibre. ¿Okay? Y que por lo tanto, en los momentos en que entra el desequilibrio, pues se vuelve a equilibrar porque hay un Dios que lo hace, ¿no? Que ellos tampoco es que se metan mucho con Dios. O sea, realmente las filosofías orientales son distintas a las occidentales. ¿Ok? Que también habría que definir bien qué es oriental. No es ateo, profe, porque cree en un Dios. Los budistas pueden ser... No creen el Dios que los cristianos o los católicos creen, pero al final está creyendo en un Dios, en una ideología. No se considera... ningún Dios. No porque los budistas... Tenemos una filosofía. No, también es una religión. ¿Cuál es la diferencia del budismo con otras religiones? El budismo no le interesa si Dios existe o no. O sea, ¿hay budistas que creen en dioses o que creen en un Dios? Sí. ¿Hay budistas que no creen en Dios? También. La diferencia del budismo con otras religiones es que es más bien un camino de vida. Es decir, es una autotrascendencia, entonces existan o no los dioses es completamente irrelevante para ellos. Por eso es que hay muchos budistas que sí creen en dioses, digo en dioses porque, por ejemplo, en Nepal, pues hay muchas personas que practican el budismo. Shiva y todos esos. Y tienen a sus dioses, pero no les interesa. Ajá, o sea, hay muchos tipos de budismo, no solo existe un tipo de budismo. También pueden creer inclusive en demonios, pero la misma situación que pasa con los dioses realmente no les interesa. Lo que pasa es que también hay que entender cuál es la visión que tienen de los dioses. Y la visión que tienen de los dioses en Oriente, igual que tenían en Occidente, es que los dioses son tan perfectos que simplemente no les interesa la vida humana. Por lo tanto, pues realmente lo que tú hagas o dejes de hacer no les afecta a ellos. Ellos siguen en su mundo perfecto y pues no, vaya, que tú hagas esto o lo otro no te afecta a ti más que en cuanto que es una ley universal que los rige a todos, incluyendo a los mismos dioses. Más o menos, pero sí, algo así, profe. No es tan más o menos. Lo que pasa es que o sea, hay que entender bien cuál es inclusive con los hindúes, los dioses no es que les interese tanto. Los griegos mismos, si se dan cuenta, a los dioses más bien son como seres humanos muy poderosos. Estoy hablando de los griegos, y en general esto aplica para los griegos, los romanos, los chinos y japoneses y todos los demás, ¿no? O sea, en general las culturas primitivas o antiguas, donde los dioses no es que no puedas hacerles ofrendas o que no puedas rezarles ni nada por el estilo. Sí lo hacen, inclusive en Japón se le va a rezar a los dioses en templos budistas y en templos shintoístas. Y recordemos que en Japón hay otro tipo de budismo también. Entonces, ¿cuál es el punto con el budismo? Que simplemente tu desarrollo personal no depende directamente de la unión con Dios.
como sí pasa, por ejemplo, en el Es cristianismo. una acción y reacción. Ajá, tú simplemente vas, rezas, pides su sabiduría, pides su ayuda, pero hasta allá. No es como el cristianismo que tus acciones, pues son, ¿cómo se llama? De alguna manera Más que todo dirigidas en el o marcadas budismo, por eso. perdón, en el budismo se le enseña de que todo lo que hagas tiene una reacción. O sea, no Es puedes una, llegar y decir que me caiga dinero del cielo. No, no te va a caer nada. Ponte a buscarlo. sí, que es una, ¿cómo se llama? Es una, más bien los budistas se enfocan no tanto en los dioses, aunque sí puedan llegar a rezarles o pedir su favor, sino más bien en la existencia de leyes universales, como lo hacían varios filósofos griegos. Es Así decir, es. existe una ley universal que rige a todos, por eso dije que los rige a todos, rige inclusive a los mismos dioses, que a pesar de que están en su mundo ideal, pues son afectados por las leyes universales. El rollo que tenemos es un pergamino donde está escrito lo que es el principio y el fin de tu vida, no del mundo. Ajá, también. Ok, veamos ahora cuál es el error en todo esto. ¿Qué errores se encuentran en estos dos argumentos cuando se habla de Dios desde el punto de vista filosófico? Pues, híjole, es que no, es que es muy contradictorio todo, profe, hasta la manera de pensar, porque yo le puedo decir, Dios no existe, pero ¿cómo sabes que no existe? Ah, porque existe la maldad. No, pues no. O Dios no existe. ¿Por qué no existe? ¿Porque no lo ves? No, pues tampoco. Es una idea que tenemos en la cabeza que la proyectamos. ¿Cómo se llama? Una vez me dijo el nombre de eso que le estoy diciendo. Freud fue uno de los que dicen más o menos esa idea también. Pero fíjense bien, recuerden que les dije al principio, la teodicea es una disciplina filosófica y por lo tanto racional. ¿Ok? Ajá, más razonable. Donde pueden llegar a usar libros sagrados, que en general son los cristianos los que llegan a meter cuestiones de la Biblia, pero que los usan como parteaguas, más no los usan como conclusión. Es decir, no es un dogma. Yo podría decir que la Biblia dice que Dios es uno y podemos analizar la cuestión de si es uno o no, pero no es, ¿cómo se llama?, una conclusión. Es más bien el parteaguas para empezar la reflexión. A diferencia de lo que pasa en la religión, que es una conclusión y por lo tanto se vuelve un dogma, es decir, una ley algo que tienes que creer a las fuerzas. Entonces, considerando eso que les he dicho, que la teodicea es una reflexión racional y crítica en este caso, del problema de Dios, ¿cuál es el error que encuentran en estos dos argumentos que tengo aquí? O sea, en esta cuestión que tenemos acá. Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz entonces. No le hagan caso a la paradoja que tengo que ven a la derecha. Háganle caso a eso que está acá. ¿Qué es lo que está mal aquí en estos argumentos? Partiendo de la idea de que la teodicea es una reflexión racional que no tiene nada que ver con ninguna religión. Mal? ¿Qué es, donde dice dónde surge entonces el mal? Me refiero a esta parte. No se enfoquen ahorita en esto de acá. O sea, esta parte de aquí que está en azul, no le hagan caso. Háganle caso a la otra, a las que tengo a mi izquierda, donde dice no hay evidencia de comprobar. ¿Cuál es su error? ¿Cuál es el error de estos argumentos? Desde el punto de vista de la teodicea. Recuerden lo que les acabo de comentar. La teodicea es racional. Es que dice, no tiene nada que ver con religiones. Para comprobar que existe Dios. Tampoco hay una evidencia para comprobar que existe Dios. Ok. Fíjense bien, ¿eh? O sea, yo sé que tal vez la pregunta suene muy ambigua y por eso lo estoy haciendo a propósito, para que se pongan a pensar. Y partan de esta idea. La teodicea es racional y no tiene que ver con las religiones. ¿Cuál es el error de estos argumentos desde este punto de vista? Me la puso bien difícil. Es que yo leo, no hay evidencia para comprobar que existe Dios, pero tampoco hay evidencia para comprobar que no existe. Ok, se las pongo más fácil. A ver, les voy a poner otro colorcito para ver que quede claro. Enfóquense en esta. Enfóquense en esta. Ok. Enfóquense en esta de acá. Ok. ¿Cuál es el error? Dios bíblico es basado en dioses anteriores. Entonces, ¿por qué dices que si se basó, no que no existe? Primero dices que existe y acá dices que se basó, en dioses, en dioses anteriores. O sea, no puedes decir que existe un Dios porque se basó en otro Dios. O sea, ¿existe un Dios o no existe un Dios?
Existirán ídolos, mas no dioses. Ok, interesante. Vuelvo a repetir para que quede claro. A ver, recuerden, Teodicea estudia, ¿qué dijimos que estudia la Teodicea o qué es la Teodicea? Lo que trata de Dios. Ok, pero ¿desde qué punto de vista? ¿Desde el punto de vista de los religiosos o desde el punto de vista de la razón? De la razón. Razón. Okay, ahí estamos de acuerdo todos, perfecto. Esa es la primera premisa. Luego entonces, ¿la teodicea es lo mismo que estudiar religión o que hablar de una religión? Hablar de una religión. Bueno, ¿es lo mismo? ¿No es o sea, si yo hablo de teodicea, ¿estoy hablando de la religión? No exactamente. No. No. Estás hablando de la creación de un dios o del mal. No, o sea, simplemente no tiene nada que ver con la religión. O sea, la teodicea se encarga del problema de Dios, pero no es una... No religiosamente. No religiosamente. Entonces, si yo digo, si yo estoy hablando de la teodicea, quiere decir que la teodicea no es una religión, ni se encarga, ni te va a meter las cuestiones de la religión, ¿ok? Por lo tanto, si mi argumento se basa en que el Dios bíblico es falso por las contradicciones, o porque es solo feo, porque la Biblia se equivoca, porque es malvada, no sé qué, ¿este es un argumento real o es un argumento que simplemente no sirve para la reflexión filosófica? Pues no sirve solamente para la reflexión, porque no es real. Ok, quiere decir que estos argumentos no sirven para reflexionar. Escuchen No. bien, desde un punto de vista racional. Pero no es verdadero. O sea, me estás diciendo que no existe, pero me dices que se basa en dioses antiguos. O sea, ¿existe o no existe? Hagan el silogismo. Recuerden que por eso llevaron lógica. Hagan el silogismo. Si la teodicea se enfoca en lo racional y no tiene nada que ver con la religión, si yo te doy un argumento donde toco que porque Dios no existe, porque lo bíblico se contradice, realmente es un argumento bueno para atacar a la idea de Dios, filosóficamente hablando. Pues no es bueno ni malo, o sea, hay evidencia, pero no lo comprueba, como comenta el autor, ¿no? Ok, muy bien, se está esforzando, okay, lo entiendo. Los entiendo, se está esforzando, ok, va. Qué malo es. Necesito que sí traten de llegar a conclusiones, o sea, traten de argumentar. Argumentar, recuerden que es razonable, es decir, pasar de premisas a una conclusión, ¿ok? Pues no, simplemente no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque si estoy diciendo que... algo que no. Sí, ahorita voy a explicarles por qué. Escuchen bien por qué no. Te estoy diciendo que la teodicea trata el problema de Dios desde el punto de vista racional. ¿Ok? Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Que este punto de vista racional, por lo tanto, saca de lado cualquier cosa que tenga que ver con la religión. Es decir, porque no nos interesa lo que las religiones digan. Nos interesa el problema de Dios como tal. Por lo tanto, si yo te doy un argumento donde digo que Dios no existe porque la Biblia se contradice, no sirve para atacar a la idea de Dios desde el punto de vista filosófico. ¿Por qué? Porque puede ser que ciertamente la Biblia se contradiga, pero yo no estoy defendiendo al Dios de la Biblia, ¿me explico? Estoy defendiendo la idea de Dios independientemente de que lo diga la Iglesia Católica o los budistas o los chinos o los sintoístas. Lo que yo estudio en Teodicea es, ¿puedo conocer a Dios? O sea, ¿puede existir Dios desde un punto de vista racional? ¿Puedo dar demostraciones racionales de que Dios exista? Pues la Biblia puede decir lo que quiera. O sea, desde un punto de vista filosófico, la Biblia me puede decir misa y a mí me puede valer un comino. ¿Por qué? Porque la Biblia simplemente, igual que cualquier otro libro sagrado, sería una fuente para iniciar la reflexión, pero no es el argumento de la existencia de Dios. Entonces, si la Biblia se contradice, pues mal por ella, pero no porque la Biblia se contradiga. No es válido. Ajá. Porque habla la Biblia. Simplemente no afecta a la cuestión filosófica, porque pues que la Biblia se contradiga, ok, pues mal por la Biblia, pero simplemente yo no te estoy hablando del Dios de los católicos, el Dios de los cristianos, de los evangélicos o del Dios de los shintoístas. Te estoy hablando de Dios en general, de un Dios racional. Por lo tanto, pues que la Biblia se contradiga, pues X. O sea, realmente desde un punto de vista filosófico esto nos da X porque no es un argumento de teodicea. Es un argumento que puede atacar y ofender tal vez a los creyentes de estas religiones. Pero, por ejemplo, en el caso de Farret, que ella no cree en la religión, pero sí cree en Dios, pues simplemente ese argumento a ella no le importa. ¿Me explico? O sea, no le afecta a ella. ¿Por qué? Porque a ella no le interesa lo que diga la Biblia. Ella cree en Dios independientemente de lo que la Biblia diga o no. O de lo que digan los sacerdotes o los pastores o lo que digan otros. ¿Por qué? Porque ella cree en Dios muy independientemente de estas contradicciones. Digo, no quiere decir que Farret lo crea realmente así. Simplemente a lo que voy es,
porque hay como que también niveles. A lo que voy es que alguien puede creer en Dios sin la necesidad de creer en el Dios bíblico o de creer en el Dios brahmánico, que será el de los hindúes, o de creer en el Dios shintoísta, o de creer en el Dios budista, o de creer en cualquier otro Dios, que los budistas no tienen un Dios como tal, pero bueno. Es decir, simplemente a un filósofo teísta que sostiene la existencia de Dios, pero no está inmerso en una religión en particular, estos argumentos le valen un reverendo cacahuate porque pues no sirven, vaya, no le sirven a él, no le estás demostrando racionalmente que Dios no exista. Hay otra clase de argumentos que son un poquito más profundos, pero nuevamente no afectan en la cuestión de la teodicea. Eso es para que se hayan dado cuenta cuál es el problema real de la teodicea. ¿Cuáles son esos argumentos? Vean estos argumentos de acá que los voy a marcar con color. ¿De qué color quieren? A ver, café, naranja. Vamos a ponerle naranja. Estos argumentos de acá ya son un poco más profundos porque aquí ya tal vez tú puedas creer en Dios, pero no creas en las religiones. Y sin embargo, estos podrían llegar a afectar tal vez a tu argumentación a favor de Dios. Estos ya son un poco más específicos. ¿Ok? No, este voy a quitar. ¿Ok? Estos que acabo de poner en colorcito como naranja, que yo veo más bien rosa, son argumentos un poco más desarrollados. Es decir, ya se empiezan a meter más en el terreno filosófico. ¿Cuál sigue siendo el mismo problema que hemos hablado anteriormente? Atacas más bien a la religión, no atacas a la idea de Dios. Ok, nuevamente, vamos a ver que muchos de los que creemos que son filósofos ateos y que hablan en contra de Dios realmente terminan hablando más bien en contra de la religión. No de una religión en especial, pero sí ya de la religión, vamos a decir en general. ¿Por qué? Porque es cierto que las culturas te pueden marcar la idea de Dios y que por eso tú crees en Dios. Ok, aquí el punto es que esto no niega que Dios exista, simplemente niega, o más bien simplemente nos dice cómo funciona la transmisión de la idea de Dios, pero sigue sin negar que Dios exista. ¿Ok? Entonces, son argumentos un poco más desarrollados, un poco más generales, que no tan específicos para una religión en particular, sino ya en general la idea de la religión. Pero como mencioné anteriormente, la teodicea no tiene que ver con religión. Esto sería para filosofía de la religión, no para teodicea. Entonces, estos de acá son problemas de teodicea. ¿Cuáles de todos los argumentos que han dado? Ah, perdón, aquí hay otro que debería ir en verde. Vamos a ponerlo en verde. ¿Cuál de estos otros argumentos? ¿Cuál es el único argumento acá que sí tiene que ver con teodicea directamente? Pues, básicamente, este que voy a poner en rosa, que es la existencia de la maldad. De todos los argumentos que dio el video, o de los que dio Luis, este es el único argumento que es propiamente problema de la teodicea. Los de rosa ya dijimos que son problemas de filosofía de la religión. Los de verde, bueno, con esto ofendes a uno que sea creyente de una religión en especial, como católico, pero si es un buen católico, esto le va a valer un comino también, porque hay forma de responder a esto. Pero bueno, supongamos que X, o sea, que sí lo puedes atacar, o es un ataque a la creencia católica o cristiana, o como le quieran llamar. Y este de acá, el rosado, pues es el único que es propiamente filosófico. No filosófico, sino es propiamente de teodicea, porque ese sí es un ataque directo a la idea de Dios. ¿Ok? Ahorita vamos a regresar a esto. Vamos a terminar ahorita, van a tener 10 minutos de descanso y a las 11:32 regresamos para la siguiente sesión. ¿Ok? Para la última. ¿De acuerdo? ¿Todo entendido hasta ahorita? Mientras medítenlo, reflexionen piensen en lo que les acabo de mencionar de estos argumentos y pues nos vemos en 10 minutos. ¿Ok? Voy por mis panuchos. Sí, perfecto. O sea, 11:33 nos estamos conectando de nuevo. ¿De acuerdo? A la mismo enlace, mismo todo. Entonces voy a terminar ahorita la sesión y continuamos.